Sean bienvenidos al Tribunal Superior del Condado de Kings, donde el juez John S. Somers preside el juicio de Jamie Osuna, el hombre que torturó y mató brutalmente a Yvette Peña, de 29 años, en un motel. Jamie Osuna fue acusado en la corte con el asesinato en primer grado de 29 años de edad, Yvette Peña, madre de 6 hijos. Jamie Osuna cargos, asesinato en primer grado. De manera sádica, premeditada, deliberada, torturé y asesiné a Yvette Peña. Jamie Osuna atrajo la atención de todo el país por la naturaleza atroz de sus crímenes y su comportamiento perturbador. Incluso durante su comparecencia ante el tribunal no mostró ningún tipo de remordimiento, ya que incluso parecía estar conteniendo la sonrisa. Cuando un familiar le dijo que esperaba que Osuna mostrara algún día algún tipo de remordimiento, él se limitó a mover la cabeza repetidamente, pronunciando las palabras «no» una y otra vez. Su naturaleza malvada comenzó cuando era niño, como él mismo confirmó. Me he sentado en esta sala más de una docena de veces, y lo único que he visto ha sido una sonrisa, pero espero que algún día ese Osuna tenga pena y remordimiento. Desde que era un niño, de 8 a 9 años, he matado animales. Mi madre iba a la tienda, metía el gato en el congelador 15 minutos, lo dejaba salir, lo metía en el horno, lo dejaba salir, ya sabes, cosas así. Yvette Peña era una mujer de 37 años, cuya vida fue trágicamente truncada por Osuna. Fue declarado culpable de torturar, asesinar y mutilar su cuerpo de forma grotesca. Este caso causó conmoción en la comunidad y atrajo la atención nacional por su naturaleza truculenta. Durante su entrevista, Osuna declaró que sentía placer torturando y matando a mujeres, afirmando que prefería hacer eso que consumir drogas. Cuando matas a una persona, es más un intento de conseguir un subidón. Es un subidón, es una adicción, es una droga. Prefiero hacer eso que consumir drogas. Prefiero hacer eso que tener sexo con la mujer más hermosa del mundo. El modus operandi de Osuna, en el caso de Yvette Peña, implicó actos incalificables de violencia y tortura. La estranguló hasta la muerte, pero los horrores no acabaron ahí. Le mutiló el cuerpo, le quitó los ojos y la lengua, e incluso le cosió los labios. Durante el interrogatorio, se mantuvo a distancia con el abogado encargado de su caso, haciendo especial hincapié en que era peligroso. Osuna recalcó que no se arrepentía de sus actos y que haría mucho más mal si era puesto en libertad. Si puedo volver atrás y cambiarlo, lo volveré a hacer una y otra vez, y si me ponen en libertad, probablemente acabaré aquí otra vez con lo mismo. No tengo compasión, soy sádico, realmente no me importa, lo haré y lo volveré a hacer. Esto es evidente en el hecho de que las perturbadoras acciones de Osuna no se detuvieron en el asesinato. En prisión, siguió mostrando un comportamiento violento y depredador. Años después de ser condenado por el asesinato de Yvette Peña, en 2016, fue condenado por matar a su compañero de celda, Luis Romero. Este caso aumentó su notoriedad y demostró que, incluso entre rejas, seguía siendo un individuo peligroso e inestable. Tras la lectura de su sentencia, Osuna saludó a la familia de la víctima antes de ser sacado de la sala. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jamie Osuna, sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sean bienvenidos al Tribunal Superior del Condado de Orange, donde el juez Robert R. Fitzgerald preside el juicio de Charles N. He, el hombre que violó, torturó y asesinó brutalmente a varias personas en diferentes lugares, junto con un cómplice identificado como Leonard Lake. Charles N. He fue acusado en la corte de 12 cargos de asesinato en primer grado, secuestro, violación y restricción ilegal. Charles N. He, cargos 12 cargos de asesinato en primer grado, violación, secuestro, detención ilegal. Charles Eng fue un famoso asesino en serie, responsable de múltiples asesinatos sádicos en California durante la década de 1980. Su caso horrorizó y cautivó la atención del público durante décadas. La investigación del caso de Charles Eng duró más de 3 años y costó millones de dólares. Además, Charles fue sometido a una estricta vigilancia y a fuertes medidas de seguridad, desde la sala del tribunal hasta la cárcel. La fiscalía hizo todo lo posible por reunir el mayor número de pruebas para condenar a Charles por una docena de asesinatos. Entraron en el tribunal con pilas de cintas, con grabaciones que mostraban detalles de los crímenes perpetrados por el siniestro asesino. Señoría, en este momento nos gustaría presentar fotos, declaraciones juradas y cintas de vídeo como pruebas contra el acusado. Las actividades criminales de Charles Eng se intensificaron cuando se cruzó con Leonard Lake, un ex-marine. Ambos formaron una siniestra asociación que daría lugar a una serie de horribles crímenes.
Lake había construido un búnker subterráneo en una propiedad remota del condado de Calaveras, California, a la que se referían como El Rancho. Este búnker sirvió como escenario para sus actividades sádicas. Entre 1983 y 1985, Eng y Lake se embarcaron en una matanza que dejó al menos 11 víctimas mortales. Sus víctimas, a menudo mujeres jóvenes, eran secuestradas, torturadas y abusadas sexualmente antes de ser brutalmente asesinadas. Los crímenes en El Rancho incluían la grabación en vídeo del tormento de sus víctimas, que más tarde se convirtió en una prueba clave en el caso contra Engie. El reino del terror de Engie llegó a su fin cuando fue detenido mientras robaba en una ferretería del sur de San Francisco en 1985. En el registro de su vehículo se encontró una pistola robada y varios documentos incriminatorios, lo que condujo a su detención. Leonard Lake, que no estaba presente en el momento de la detención de Eng, se suicidó poco después. La investigación de las actividades delictivas de Eng condujo a las fuerzas del orden a los terribles descubrimientos de El Rancho, donde encontraron restos humanos, cintas de vídeo de los asesinatos y pruebas de torturas prolongadas. Estas pruebas no daban lugar a dudas sobre el alcance de la depravación perpetrada por Eng y Lake. Durante su comparecencia ante el tribunal, Charles Eng empleó diversas tácticas para retrasar el juicio, realizando peticiones frívolas y costando al Estado enormes sumas de dinero. También mantuvo un carácter melancólico, enfurruñado durante todo el tiempo que pasó ante el tribunal. Su equipo de defensa empleó numerosas tácticas legales, pero al final fue condenado por 11 cargos de asesinato en primer grado y varios cargos más. En 1999, Charles Eng fue condenado a muerte por electrocución, culminando así uno de los juicios más truculentos y notorios de Estados Unidos. Charles N.G. Sentencia. Condenado a muerte por electrocución. Sean bienvenidos al Tribunal del Distrito de Alaska, donde el juez John D. Roberts preside el juicio de Israel Keyes, el hombre de 34 años que viajó de un lugar a otro matando a casi una docena de personas. Israel Keyes fue acusado en la corte del asesinato en primer grado de 29 años de edad. Yvette Peña, madre de 6 hijos. Israel Keyes, cargos, secuestro con resultado de muerte. No necesito ser castigado por estas otras cosas de las que aún no les he hablado porque... Inaudible. Sí, todas estas otras no lo van a hacer. No pueden procesar a un hombre muerto. Así que... Bien. ¿Pero crees que alguien realmente... ¿Crees que Vermont... Digamos que Vermont te acusa por los Courier? ¿Crees que realmente te van a dar la pena de muerte sabiendo que hay más de estos por ahí? Un día, durante una vista, Israel Keyes intentó escapar de la sala, pero fue rápidamente retenido por los agentes de seguridad. Cuando fue interrogado después del incidente, no vio nada malo en sus acciones. Quiero decir, vamos, afrontémoslo. Sí, lo que pasó ayer, soy un mal tipo. Traté de escapar, pero, seamos honestos, nadie realmente pensó que yo era un buen tipo antes de eso. Así que, no es como yo escapar de repente me hace indigno de confianza. Yo era un poco indigno de confianza antes de eso. Israel Keyes era conocido por sus asesinatos despiadados y su planificación meticulosa. Mostró una temprana fascinación por el fuego y la destrucción, y mostró una afinidad por el aislamiento extremo y una inclinación por el estudio de los asesinos en serie y sus métodos. Keyes era conocido por sus meticulosos preparativos y su habilidad para no dejar rastro. Enterraba kits asesinos que contenían armas, ataduras y otras herramientas en lugares remotos para utilizarlos en sus asesinatos. Su enfoque de estos asesinatos era calculado y carecía de motivos personales, lo que confundió aún más a los investigadores. Entre 2001 y 2012, Keyes se embarcó en una serie de asesinatos que desconcertarían a los investigadores. Viajaba mucho, a menudo a estados lejanos, para cometer sus crímenes, lo que dificultaba a las fuerzas del orden relacionar los casos. Uno de los crímenes más infames de Keyes fue el secuestro y asesinato de Samantha Koenig en Anchorage, Alaska, en febrero de 2012. Planeó cuidadosamente este crimen, teniendo como objetivo a Koenig, una joven camarera, en su lugar de trabajo. Keyes confesó posteriormente haberla secuestrado, agredido sexualmente y estrangulado. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un lago helado. El reinado de terror de Keyes terminó en marzo de 2012, cuando fue detenido por el asesinato de Samantha Koenig. Fue capturado en Arizona después de que una cámara de seguridad captara su coche de alquiler. Durante su detención, los investigadores descubrieron un alijo de pruebas en su coche que lo relacionaban con otros asesinatos.
Mientras estaba detenido, Keyes empezó a dar confesiones escalofriantes, admitiendo al menos 8 asesinatos en todo Estados Unidos. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2012, se suicidó utilizando una cuchilla para cortarse las venas y estrangulándose con una sábana, dejando así a la policía con solo 3 casos de asesinato resueltos de las presuntas 11 personas que Keyes había matado. Israel Keyes, sentencia N.A. Le damos la bienvenida a los juzgados de lo penal del condado de Dallas, donde el juez Brandon Birmingham preside el juicio de Tex Watson, una de las figuras clave en los espeluznantes asesinatos de Tate LaBianca, ideados por Charles Manson. Tex Watson fue acusado en la corte de los asesinatos Tate LaBianca. Tex Watson, cargos, asesinato, en primer grado, Charles Denton, Tex. Watson es un nombre grabado para siempre en la infamia debido a su implicación en la tristemente célebre familia Manson y los atroces crímenes que cometieron a finales de la década de 1960. Fue una de las figuras clave en los espeluznantes asesinatos de Tate LaBianca, orquestados por Charles Manson. Procedía de una familia relativamente normal, pero su vida dio un giro oscuro cuando se matriculó en la Universidad del Norte de Texas, donde conoció los movimientos contraculturales de los años 60. En realidad pensábamos que estábamos renunciando a todo miedo. Pensábamos que no teníamos ningún miedo, sin embargo, éramos individuos temerosos, paranoicos. Pensábamos que podíamos hacer cualquier cosa y no ser lastimados. Pensábamos que podíamos tomar todas las drogas. Pensamos que íbamos a vivir para siempre. Cuando se cruzó con Charles Manson en 1968, se convirtió en un miembro destacado de la familia Manson, un grupo de culto dirigido por Manson. La creencia de la familia en las visiones apocalípticas de Manson, combinada con el consumo de drogas y la influencia carismática de Manson, les llevó por un camino de violencia y asesinatos. Era la primera vez que veía a Manson, y casi parecía que todos los que allí le describían y hablaban de él le adoraban. Desde el principio se había convertido en su dios. Uno de los crímenes más notorios asociados con Tex Watson fue su implicación en los asesinatos de Tate LaBianca en agosto de 1969. En la noche del 8 al 9 de agosto, Watson, junto con otros miembros de la familia, asesinó brutalmente a la actriz embarazada Sharon Tate y a otras 4 personas en su casa de Beverly Hills. La noche siguiente, también mataron brutalmente a Leno y Rosemary LaBianca. Los asesinatos se caracterizaron por la violencia extrema, el sadismo y una sorprendente falta de motivo. Las palabras cerdo y helter skelter fueron escritas con sangre en las escenas del crimen, lo que refleja la creencia delirante de Manson en una inminente guerra racial. Tex también aludió al hecho de que su ingesta constante de drogas era un factor esencial que influía en sus acciones sádicas. La metanfetamina causó toda la violencia que la ira, el odio, la rebelión, el resentimiento, todo lo que aún quedaba en mí, todo lo que creía que las drogas me estaban quitando y llevándome a ese estado de nada. Tex Watson fue detenido el 12 de octubre de 1969 por su implicación en los asesinatos de Tate LaBianca. Su captura supuso un avance significativo en el caso contra la familia Manson. Watson, junto con otros miembros de la familia, se enfrentó a un juicio largo y muy publicitado. Durante el juicio, Watson no mostró ningún remordimiento por sus acciones. A menudo sonreía y mostraba signos de indiferencia, lo que no hizo sino aumentar la conmoción y repulsión del público. Todos seguían allí. Ese individuo furioso estaba a punto de salir, y cuando cometí mi primer crimen y entré en la casa, ya había matado a una persona. Le dije a este individuo que estaba a punto de matarla. Le dije que era el diablo y que estaba aquí para hacer el trabajo del diablo. En 1971, Tex Watson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. La pena de muerte de Watson fue conmutada posteriormente por cadena perpetua cuando el Tribunal Supremo de California abolió temporalmente la pena de muerte en 1972. Tex Watson, sentencia, condenado a muerte. Sea bienvenido al juzgado del condado de Milwaukee, donde el juez Lawrence C. Graham preside el juicio de Jeffrey Dahmer, un famoso asesino en serie y necrófilo que aterrorizó a la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, a finales del siglo XX. Con el tiempo fue apodado el monstruo de Milwaukee o el asesino de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue acusado en la corte de 17 cargos de asesinato. Jeffrey Dahmer cargos, 17 cargos de asesinato.
Jeffrey Dahmer es tristemente célebre por una serie de horribles e incalificables asesinatos en la década de 1980 y principios de 1990. Sus primeros años se caracterizaron por su fascinación por la disección, presagio de los horrores que le aguardaban. De niño, coleccionaba animales atropellados y los desmontaba. Más tarde, pasó a matar y diseccionar animales. Estos primeros signos de advertencia de la psicopatía fueron pasados por alto por su familia. El modus operandi de Dahmer consistía en atraer a hombres jóvenes a su apartamento con promesas de dinero o alcohol, donde los drogaba, los agredía sexualmente y los estrangulaba. Luego, realizaba actos de necrofilia, desmembramiento y, a veces, canibalismo. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1978, cuando recogió a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks y lo llevó a casa de sus padres. Allí, apaleó a Hicks hasta la muerte con una mancuerna y enterró su cuerpo en el bosque. El asesino en serie afirmó que no había sido premeditado y que solo había actuado por impulso, pero sus confesiones parecen indicar lo contrario. Tenía la fantasía recurrente de encontrarme con un autoestopista en la carretera y de tomarlo como rehén y hacer lo que quisiera con él, y ni en mis pesadillas más locas pensé que se harían realidad. Esta fantasía fue exactamente lo que perpetuó con Hicks. Hicks fue la primera de las 17 víctimas conocidas de Dahmer. Afirmaba que matar a sus víctimas no era su objetivo y que lo que pretendía era fabricarse zombies que luego pudiera utilizar para satisfacer sus impulsos sexuales. Veía a las personas como objetos sexuales y no le gustaba que sus parejas consentidas se movieran durante el coito. Quería que estuvieran totalmente quietas. Intenté crear zombies vivientes con ácido úrico y el taladro, pero nunca funcionó. No, matar no era el objetivo. Solo quería tener a la persona bajo mi completo control para hacer con ella lo que quisiera. Los crímenes de Dahmer pasaron desapercibidos durante muchos años. Sin embargo, en 1991, una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y condujo a la policía al apartamento de Dahmer. Dentro encontraron una casa de los horrores, con restos humanos almacenados en congeladores, cráneos en las estanterías y barriles llenos de ácido para disolver la carne. Dahmer fue detenido y acusado de 15 cargos de asesinato. Su confesión reveló un nivel de detalle asombroso sobre sus crímenes, no dejando ninguna duda sobre su culpabilidad. Después de la detención, intenté hacer todo lo que pude para reparar el daño, pero hiciera lo que hiciera, no podía deshacer el terrible daño que había causado. Mi intento de ayudar a identificar los restos fue lo mejor que pude hacer, y eso apenas fue nada. Me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias. Los crímenes de Dahmer se volvieron cada vez más horripilantes y audaces, hasta llegar a un patrón escalofriantemente metódico. A menudo guardaba partes de cuerpos, como trofeos y recuerdos, que almacenaba en su apartamento. El hedor de los cadáveres en descomposición llegó a ser abrumador, y Dahmer hizo todo lo posible por ocultarlo, recurriendo incluso a tratamientos químicos. En cuanto al primer cargo, el tribunal impondrá la cadena perpetua obligatoria, más 10 años adicionales por criminalidad habitual. Cargo 2. Cadena perpetua, más 10 años. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Jeffrey Dahmer, sentencia, 15 cadenas perpetuas consecutivas. Eres bienvenido al Tribunal Superior del Condado de Marin, donde el juez Andrew Sweet preside el juicio de Joseph Nasso, un exfotógrafo de 79 años que agredió sexualmente y estranguló a 4 prostitutas en el norte de California. Joseph Nasso fue acusado en la corte por el asesinato en primer grado de 4 mujeres. Joseph Nasso, cargos. Asesinato en primer grado. Joseph Nasso, a menudo conocido como el asesino del alfabeto, se hizo conocido por sus horribles asesinatos y la forma distintiva en la que documentaba sus crímenes utilizando una lista alfabética. Los asesinatos de Nasso se produjeron a lo largo de varias décadas, lo que dificultó a las fuerzas del orden la búsqueda de pistas. Su modus operandi consistía en atraer a mujeres jóvenes a su casa o a otros lugares, donde las agredía sexualmente y las estrangulaba. Luego se deshacía de sus cuerpos en zonas remotas, a menudo cerca de masas de agua. Lo que diferenciaba a Nasso de otros asesinos en serie era la documentación de sus crímenes. Llevaba un diario con anotaciones que detallaban sus asesinatos y fotografías de sus víctimas en distintos estados de desnudez y angustia. Todas las mujeres que mató tenían las mismas iniciales en el apellido que en el nombre, de ahí el apodo de «el asesino del alfabeto».
Las víctimas de Naso solían ser mujeres jóvenes que llevaban un estilo de vida transitorio, lo que las convertía en objetivos vulnerables. Algunas de sus víctimas conocidas son Roxane Rogash, Carmen Colón y Pamela Parsons. Las autoridades creen que puede haber más víctimas cuyas identidades siguen siendo desconocidas. Su captura se produjo a raíz de un registro rutinario de la libertad condicional en su domicilio de Nevada en 2010. Las autoridades descubrieron las fotografías y los diarios incriminatorios que contenían anotaciones detalladas correspondientes a los asesinatos de las mujeres. Naso fue detenido y en el posterior registro de su domicilio se descubrieron no solo pruebas de sus crímenes, sino también una macabra colección de ropa interior femenina y otros inquietantes objetos. Su detención le llevó a juicio, donde las pruebas en su contra eran abrumadoras. Naso se representó a sí mismo en el juicio, dando a menudo la impresión de estar confuso y, aunque citó a 5 testigos, no declaró él mismo. Siguió insistiendo en que él no cometió los asesinatos y que no era ningún monstruo. En 2013, Naso fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Joseph Naso, sentencia de muerte.